Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis y represento a Proyecto Community MX, ¿vale? Entonces, bueno, en esta ocasión les traigo un video en el cual vamos a calcular una integral, calcular integral en el lenguaje C, ¿vale? ¿Para qué nos va a servir este ejercicio? Nos va a servir para tener una noción más geométrica acerca de la integral, de lo que significa. Y también nos va a servir en caso, por ejemplo, de nosotros tener alguna integral que no podamos resolver analíticamente, pero sí podamos resolver de forma numérica, ¿no? A través de un software, ¿no? Entonces, bueno, vamos a utilizar el lenguaje de programación C y vamos a utilizar un IDE, por así decirlo, un compilador virtual, ¿vale? Entonces, pues todo mundo lo puede hacer sin descargar absolutamente nada, ¿vale? Entonces, bueno, la idea de la integral es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero resolver una integral en este momento, tendría que ser, bueno, ponemos nosotros, esto se llama integral indefinida, ¿vale? Y vamos a ver que no tiene límites de integración, entonces, por ejemplo, ¿no? Yo voy a tener adentro una función, en este caso va a ser x, por un diferencial de x, ¿vale? Y entonces lo que voy a obtener, pues es muy simple, ¿vale? Lo que voy a tener es x al cubo, a ver, permítanme, ahí está, x al cubo entre 3 y más una constante de integración, ¿vale? Entonces, bueno, acabamos de hacer una integral, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con esto de definido o indefinido? Bueno, vamos a modificar un poquito esto y la cuestión es que este software que vamos a hacer en C solamente nos va a funcionar para resolver las integrales que están definidas, ¿vale? Entonces, yo voy a definir esta integral en un intervalo, ¿vale? En un intervalo de x, ¿vale? El valor de x va a estar definido en un intervalo que va a ser el siguiente. Permítanme. Ajá. Va a ser 1,2, por ejemplo, ¿no? Ese va a ser el intervalo de x. Y entonces, si yo resuelvo esto para el intervalo de x, voy a tener que la solución es la siguiente, ¿vale? La solución tendría que ser, bueno, agarramos el valor más grande o el valor final, ¿no? Entonces lo elevamos al cubo y tenemos 8 tercios, ¿ok? 8 tercios. Y le restamos el otro valor que teníamos del inicio del intervalo y entonces ahí tendríamos un tercio, ¿vale? Entonces, bueno, si nosotros hacemos esto, el resultado tiene que ser 7 tercios. 7 tercios, ¿vale? Y entonces, bueno, tiene 7 tercios. Si nosotros resolvemos 7 tercios, 7 entre 3 es 2,3333, ¿no? Algo así. 2,3333, porque quedaría un tercio, ¿vale? Y bueno, esto sería el infinito, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros ya resolvimos esta integral. Por cierto, esta integral, que era indefinida y la definimos en un intervalo, es exactamente esta integral definida en el intervalo que es 2 y 1 como límites de integración. Y aquí tendríamos precisamente esa x al cuadrado de x, ¿vale? Entonces, esto es igual a esto, ¿vale? Entonces, bueno, permítanme. Muy bien, entonces, una vez que ya tenemos eso, eh, pues vamos a darle como una interpretación geométrica a la integral y ver si podemos llegar a este mismo resultado con nuestro software de computadora, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería una representación de la integral geométrica de esto? Bueno, gráficamente. Bueno, nosotros vamos a escribir los ejes Y el eje X, ¿vale? Y entonces voy a mapear esta X al cuadrado, ¿no? Entonces, una parte de esa X al cuadrado, que es una parábola, estaría justamente del lado derecho, después del origen, en las X, ¿vale? Entonces, nosotros la podríamos dibujar de la siguiente manera. Sería esa parte de la parábola, ¿no? Y entonces lo que nos representa, de hecho, la integral es el área
que se representa bajo la curva, ¿vale? Entonces, este valor de 2.33333, etcétera, etcétera, en realidad, ¿quién es? Bueno, es una X que empieza en donde, en un intervalo 1, ahorita pongo los números, y llega a un intervalo 2, ¿vale? Voy a poner los números, porque recuerden que el intervalo es de 1 a 2. Ahí está. Entonces, bueno, esta flechita representa el 2 y este el 1, ¿vale? Y entonces lo que estamos representando en realidad es esta área, ¿vale? El valor de esta área bajo la curva en dicho intervalo es en realidad este resultado, ¿vale? 2.33. Y es lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a lograr hacer esto en un software? Pues muy fácil. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. Bueno, a ver, voy a hacer otro dibujo para esquematizar lo que vamos a hacer nosotros, ¿vale? Que va a ser equivalente o que tiene que ser equivalente. Entonces, bueno, nuevamente tenemos el eje Y, tenemos el eje X y vamos a tener esa curva de la parábola del X cuadrado representada de esta manera. ¿Vale? Aquí ya no me salió igual, pero pues es lo mismo, ¿no? Entonces, supongamos que ahora el intervalo empieza desde 0 y va a llegar, no sé, a un valor 2, ¿no? Puede ser. Entonces, aquí yo te voy a poner la cota del valor 2. Ahí está, ¿vale? Y empieza desde el origen. Este va a ser mi intervalo, ¿vale? Entonces, si hago esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Paso número 1, voy a agarrar un montón de puntos, ¿vale? Y voy a dividir esta distancia del 0 al 2 en un determinado número de cachitos, ¿vale? Si yo lo divido, por ejemplo, entre 2, tendría más o menos algo así, ¿vale? Y a cada cachito yo le voy a asignar, bueno, a cada X, pues vemos que tiene la representación de una altura, y si nos damos cuenta, este tiene otra altura, ¿vale? Y entonces la idea es la siguiente, que nosotros podamos formar un montón de rectangulitos, ¿vale? ¿Sí? Y si nosotros sumamos estos dos rectangulitos, más o menos quizá nos daría el área que hay comprendida abajo de la curva, ¿sí? En el intervalo de 0 a 2, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste este método? Bueno, ¿qué pasaría si nosotros afinamos esta curva? ¿Vale? ¿A qué me refiero con afinarla? En lugar de que la partimos en 2, la vamos a partir en 4, ¿vale? Entonces, una vez que la partimos en 4, nos damos cuenta que vamos a tener nuevamente los rectángulos, ¿vale? Pero, en este caso, a ver, permítanme. Si nos damos cuenta, estos rectángulos van a ser un poquito más, ¿no? Y se van a ajustar un poquito más al área bajo la curva, ¿vale? Entonces, si nuevamente afinamos mucho más, pues vamos a tener un montón de puntos, ¿no? Vamos a tener 1, 2, 3, ¿no? Son aquí 4, ¿no? Y cada uno de esos va a formar un rectangulito, ¿vale? Entonces, nos vamos a dar cuenta que entre más fino sea esta repartición de rectángulos, más nos vamos a acercar a el área verdadera bajo la curva, ¿vale? Entonces, bueno, esta va a ser la idea con la que nosotros vamos a partir para responder justamente el problema del área bajo la curva, ¿sí? Que nos habíamos planteado en este lado del pizarrón, ¿no? Que nos habíamos planteado que era X cuadrada, definida en el intervalo de 1 a 2, tiene que ser igual a 2.3333, ¿vale? Entonces, esta es nuestra meta que tenemos que lograr. Y nada más, a ver, no me quiero alargar más en esto, y entonces yo creo que vamos a empezar ya a utilizar el compilador online, ¿vale? Voy a representar una ventana en donde yo ya tengo el compilador online. Permítanme un momento. Hay que esperar como 5 segundos
más o menos en lo que se muestra en la pantalla. Entonces, nada más hay que ser un poquito pacientes. Y bueno, aquí ya la tenemos de un buen tamaño. La vez pasada que estuvimos haciendo algo en C, que fue la derivada, no se veía tan bien y ya me di cuenta después, ¿no? Que el tamaño era muy pequeño, ¿no? Entonces, esta vez lo vamos a tratar de hacer, pues bien, ¿no? Entonces, bueno, lo que necesitamos es lo siguiente. Necesitamos crear rectangulitos, ¿vale? E irlos sumando uno tras otro, ¿vale? Entonces, para crear rectangulitos, nosotros debemos de fijar, por ejemplo, primero un intervalo, ¿vale? Un intervalo del el ancho, ¿sí? De cada uno de los rectangulitos, ¿vale? Y luego tenemos que multiplicarlos por la altura. ¿Por qué? Pues porque el área del rectángulo es base por la altura, el ancho por la altura. Ok. Entonces, bueno, aquí yo esto, ¿no? Y puedo poner esa partición de mi rectángulo como una P. A ver, permítanme. Un float, un flotante, ¿vale? Y a esa P le voy a poner que cada intervalo de estos chiquitines vale 0.1, ¿vale? Es decir, esto es lo que van a valer mis rectángulos de ancho, ¿ok? Entonces, bueno, una vez que ya tenemos eso, nosotros, bueno, vamos a empezar a programar, ¿no? Y bueno, el primer paso, ¿cuál sería, chicos? Bueno, sería el siguiente, ¿no? Nosotros vamos a tomar, primero que nada, recordemos los límites de integración, ¿no? Era de 1 a 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos definir int a, que es el primer límite como 1, ¿sí? Int, que es otro entero, b, que es el límite a 2, ¿vale? Entonces ya definimos los límites de integración, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, tendríamos que conocer cuál es la altura de quién, del primer chiquitín, del primer cuadrado, ¿vale? Entonces, para conocer la altura del primer cuadrado, ¿qué vamos a hacer? Bueno, más bien del primer rectángulo. Bueno, tenemos que desarrollar la función como tal, que era x al cuadrado, ¿vale? Entonces, bueno, pues ni modo, hay que definirla, ¿no? Aquí la voy a definir como float, y va a haber una x, ¿vale? Y esta x, en realidad, ahorita vamos, bueno, nada más la vamos a definir como x, ¿vale? Entonces vamos a decir lo siguiente, como nosotros empezamos en el intervalo a, ¿sí? Vamos a ponerle x va a ser igual a A, ¿vale? ¿Sí? Y entonces, una vez que tenemos x es igual a A, tenemos que hacer el desarrollo, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el desarrollo? Bueno, el primer, la altura de nuestro primer rectángulo tendría que ser, ¿sí? Por ejemplo, aquí podríamos que podría empezar desde A o podría empezar justamente después del intervalo de A. Entonces, los dos nos convienen, pero es una cuestión de pensar como si vamos a tener rectángulos con alturas máximas o alturas mínimas. De hecho, lo que el cálculo nos dice es que entre más particiones nosotros hagamos, las alturas máximas de esos rectángulos se van a acercar cada vez a las alturas mínimas y pues van a ser como una especie de beso con la función, ¿no? Entonces, se van a juntar y en el límite en el infinito van a ser exactamente las mismas, ¿no? La suma de los rectángulos externos con los internos van a ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, a ver, volviendo a este problema, ¿no? Nosotros tenemos aquí que tenemos que empezar a manejar la función, ¿vale? Entonces, aquí yo le voy a poner que x es igual a A, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí vamos a empezar en ese vamos a hacer los rectángulos en mínimo, ¿vale? ¿Sí? Vamos a trabajar con los mínimos y no con los rectángulos máximos. Al final de cuentas, como les acabo de decir, es exactamente lo mismo. Entonces, voy a tener x es igual a A, ¿vale? ¿Sí? Y entonces voy a trabajar con ello, ¿no? Y entonces voy a decir, bueno, x va a ser igual a x por x. Y si nos damos cuenta, esto ya es la función al cuadrado. Si quieren, le podemos poner y, ¿vale? Para que no nos confundamos y ya tengamos la altura, ¿no? Y es igual, digo, float, y, punto y coma. Ok.
Entonces, aquí ya tendríamos la función o la altura, ¿vale? Y entonces nosotros sabemos que el área, ¿no? También, para no confundirnos, podemos poner z, es igual a la base por la altura, ¿vale? Pero la base ya la conocemos, es P por ¿quién? Por la altura, que es, diríamos, nuestra primera z, ¿ok? Y z ya representaría el tamaño, ¿sí? De esa área de nuestro primer rectángulo, ¿ok? Entonces, bueno, también hay que definir z, ¿vale? Porque si no lo definimos, pues no va a jalar nuestro programa o nos va a marcar error. Entonces, bueno, hasta ahí ya tenemos esto, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar después? Bueno, lo que tiene que pasar después es que debe haber un incremento, ¿vale? ¿De quién debe haber un incremento? De esa X precisamente, ¿vale? Y entonces, en algún momento, X va a valer exactamente lo que valía X, ¿vale? Pero el incremento de esta X va a ser ¿de quién? Pues de P, ¿vale? Sí, P se mantiene como 0.1 y es como si nosotros nos estuviéramos recorriendo hacia la horizontal, ¿vale? Entonces, ya que tenemos esto, ya tenemos un incremento. ¿Y qué también va a pasar? Bueno, nosotros tenemos que guardar un cierto valor, ¿vale? ¿A qué me refiero con cierto valor? A que esta área de nuestro primer rectángulo ya la tenemos, ¿no? Entonces, nosotros, cuando nos desplazamos a la siguiente, ¿sí? O sea, vamos a tener ya el área del primer rectángulo. Cuando nosotros nos desplazamos en X a la siguiente, ¿sí? Ahí vamos a medir una determinada altura, ¿vale? Y nuevamente esa altura la vamos a multiplicar por esa constante que es 0.1, ¿vale? Pero ese rectángulo nuevo lo tenemos que sumar con el anterior, ¿vale? Y entonces para sumarlo con el anterior, nosotros pues podríamos inventar una variable más, ¿vale? Float, ¿por qué? Porque son áreas decimales y le vamos a poner c de casa, ¿vale? Y entonces vamos a inicializar esa variable en 0 porque no teníamos absolutamente nada, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es c va a ser igual a c más z, ¿vale? Y entonces ya estamos guardando ese valor, ¿vale? Entonces es obvio que este proceso se tiene que llevar un montón de veces, ¿vale? A cabo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para hacer que se lleve a cabo un montón de veces, es conveniente poner un bucle, ¿no? Y esto va a funcionar mientras que X sea ¿quién? Sea menor o igual a ¿quién? Pues a nuestro segundo límite de integración, que en este caso es B, ¿vale? Entonces, la idea es la siguiente, fíjense. Mientras X no llegue al valor B, X recordemos que empieza en un valor A. Cuando empieza en un valor A, ve la altura, calcula nuestro rectangulito en Z igual a P por Y, nuestro rectangulito, hay un incremento en X y después guardamos ese valor en C, ¿vale? Entonces, esto lo tienen que hacer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿hasta qué? Hasta que X justamente rebase B, nos pasemos de B o sea igual a B, ¿vale? Que en este caso, como tenemos 0.1 y los límites son enteros, sí lo vamos a alcanzar, ¿vale? Entonces, una vez que ya tenemos esto, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es imprimir el resultado, ¿vale? Entonces, aquí simplemente voy a decir el resultado es, y voy a poner aquí porcentaje F porque vamos a representar un flotante, y aquí lo que voy a poner es coma, y el valor C es lo que me importa, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a intentar compilarlo. Entonces, voy a subir esto para que se vea un poquito mejor. Y aquí tenemos que el resultado es 2.1850, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a recordar cuál era el resultado del otro. Del otro era 2.3333, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir, pues, que este resultado es incorrecto. Pero entonces, en este punto, lo que tenemos que hacer es hacer aún mayor el refinamiento. Entonces, le voy a poner 0.01, ¿vale? Y al correrlo voy a tener